Hola, bienvenidos a Vistazo al Mundo. Este es un espacio de La Nación dedicado a analizar qué ha sido noticia en el planeta durante los últimos 7 días. Soy Pablo Fonseca y me encuentro en la sala de redacción de La Nación con Víctor Hugo Murillo. Él es el editor de la sección del Mundo. Esta fue la semana en que el coronavirus se terminó de propagar prácticamente por todo el mundo. Además, Bernie Sanders se consolida como el posible candidato demócrata en las elecciones de Estados Unidos. Y este mismo país, Estados Unidos, anunció un acuerdo de paz con los talibanes de Afganistán. Lo que empezó como un brote en China propiamente ya se ha expandido por buena parte del planeta. Esta semana el coronavirus llegó de manera muy fuerte a Italia, además hay casos en Reino Unido, hay casos en España. Ya este viernes en la mañana además se oficializó el primer caso en México y aquí en Costa Rica las autoridades están dando la información de que es prácticamente cuestión de tiempo para esperar a que llegue el coronavirus, pero se espera que llegue. ¿Qué dicen las autoridades médicas de la OMS, de la OPS en este momento? Bueno, lo primero sí que efectivamente, como usted lo menciona, Pablo, ya el coronavirus está en todos los continentes, porque incluso, en el caso de México, además son 2 casos confirmados este viernes, y este mismo viernes ya se conoció el primer caso en Nueva Zelanda, entonces ya está la enfermedad presente en todos los 5 continentes. La advertencia o la evaluación que hizo este mismo día la Organización Mundial de la Salud es que en realidad estamos ante una amenaza que calificó como muy elevada, ¿verdad? O sea, porque está llamando a los países a buscar las formas de contener. Toda la comunidad científica está tratando de probar, de ensayar vacunas, tratamientos, que en estos momentos no los hay. Entonces la situación realmente es seria, pero al mismo tiempo las autoridades de la Organización Mundial de la Salud están haciendo llamados preventivos contra el alarmismo, que es una de las situaciones más peligrosas, que esto muchas veces deriva hasta en actitudes xenofóbicas y prejuicios que hacen realmente es complicar más el panorama. Ha habido mucha desinformación, pero también las autoridades insisten en una serie de medidas básicas para que prevengamos este tipo de infecciones. ¿Cuáles son esos consejos que están dando las autoridades? Bueno, lo primero que están coincidiendo las autoridades a nivel mundial es que mucho depende también del cuidado de cada persona frente a esta epidemia. Por ejemplo, a veces hasta nos parecen cosas muy básicas, pero las olvidamos, que una de las principales barreras para prevenir este contagio es un adecuado lavado de manos, ¿verdad? Que más allá de que ponerse una mascarilla, que a veces la gente cree que con ponerse una mascarilla ya prácticamente se queda inmune, lo que se debe practicar son medidas de higiene que repito son básicas, pero que demuestran ser las más eficientes mientras se tiene al menos un tratamiento o una vacuna. El jefe de la misión de la OMS en China, Bruce Aylward, dijo esta semana que el mundo no estaba del todo preparado para enfrentar la epidemia, pero al mismo tiempo dijo que cada país debía actuar con urgencia como si el caso le fuera a llegar ya. O sea, que no había que dar tiempo, dar ventaja a la eventual llegada del coronavirus COVID-19. Las bolsas en todo el mundo están reaccionando como reaccionaron en la crisis del 2008. El Dow Jones tiene 7 días de estar bajando con bajas muy fuertes, puntos porcentuales muy fuertes que han perdido. Ya las bolsas perdieron el equivalente solo en Estados Unidos a más de 4.000 millones de dólares porque precisamente los inversores están temerosos de lo que pueda suceder mundialmente con la oferta y la demanda de productos, el consumo de productos y las restricciones comerciales que pueda haber por el coronavirus. ¿Cómo está todavía impactando cada vez más el coronavirus la economía mundial? ¿Qué está pasando? Hay muchos flancos donde ya se está notando este impacto. Por ejemplo, veamos este detalle. Esta misma semana el Consejo Mundial de Viajes y Turismo hizo una evaluación preliminar, óigase bien,
de una reducción de al menos 22 mil millones de dólares en la actividad, ¿verdad?, de viajes y turismo. Y lo más interesante, estos 22 mil millones de dólares son solamente por la cantidad de ciudadanos chinos que están dejando de viajar. Solamente chinos, ¿verdad? Y aparte de eso, por ejemplo, ya hemos visto en muchos países cierre de escuelas, cierre de comercios, la cantidad de vuelos está disminuyendo, al punto de que este mismo viernes había expertos en la economía advirtiendo de que si esta epidemia se prolonga, bien puede ser que la economía mundial entre en una etapa de recesión, así de grave, ¿verdad? Porque digamos, hay una serie de actividades, de deportes, por ejemplo, partidos que se tienen que jugar a puerta cerrada o que del todo se suspenden. Por ejemplo, en Ginebra el Salón Mundial del Automóvil ya fue cancelado. Apenas vimos que la semana pasada el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona también tuvo que suspenderse, lo cual implicó una pérdida millonaria. Y así podríamos seguir enumerando una serie de actividades totalmente trastornadas por esta situación. Bernie Sanders se está consolidando cada vez más como el posible candidato demócrata para enfrentar a Donald Trump. Eso tiene a algunas personas nerviosas. Bernie es del lado de más izquierda dentro del Partido Demócrata y lleva ciertas propuestas que incluso al resto de los candidatos a algunos no les genera mucha gracia, como por ejemplo prometer salud gratuita para todos los habitantes de Estados Unidos, un tema que en Estados Unidos es complicado, ¿verdad? En un contexto como el costarricense tenemos la Caja Costarricense del Seguro Social y un acceso diferente a la salud en relación con lo que tienen los estadounidenses. También propone $15 como el pago mínimo por hora trabajada en todo Estados Unidos, y eso a muchos sectores económicos no les gusta. ¿Cuáles son esas propuestas de Bernie Sanders que lo definen como socialista y qué reacciones está teniendo en el Partido Demócrata ahora que está teniendo un papel muy diferente al que tuvo en las elecciones pasadas con Hillary Clinton, que era más como un outsider, un rebelde con el sistema? Ahora posiblemente termina siendo el candidato del partido. Sí, el caso de Bernie Sanders, digamos, estamos en presencia ante un candidato, bueno, que no solamente es independiente, porque él se ha presentado, aunque vota generalmente al lado de los demócratas, generalmente, no siempre, pero estamos hablando también de un candidato contestatario, muy crítico, por ejemplo, con Wall Street, muy crítico con los grandes aportes millonarios a las campañas. En eso incluso ha atacado, por ejemplo, a Michael Bloomberg, que pronto va a entrar ya en escena en la lucha por la candidatura presidencial demócrata. Y es un precandidato incómodo incluso para los mismos demócratas, que temen que sus propuestas, como estas que mencionaste, Pablo, puedan incluso afectar al partido no solamente en la lucha por reconquistar la Casa Blanca, sino, por ejemplo, que vaya a perder el control de la Cámara de Representantes. Que no hay que imaginarse qué significaría, por ejemplo, para Trump contar con el dominio de las dos cámaras en un segundo mandato. Sería el panorama ideal que todo presidente en Estados Unidos quiere. Entonces, también aquí hay un asunto que a veces a quienes vivimos fuera de los Estados Unidos nos cuesta un poco entender. Es qué significa, qué connotación tiene el término socialista en los Estados Unidos. Porque bueno, es una palabra que allá asusta, ¿verdad? Porque es muy diferente, por ejemplo, un europeo que están acostumbrados a tener gobiernos socialdemócratas o partidos socialistas en el poder y que no ha pasado una ruptura, así, una revolución que uno diga que se cae el capitalismo, ¿verdad? Pero en Estados Unidos esta palabra asusta. Y ahora Bernie se está preparando para dos elecciones muy importantes dentro de las primarias demócratas. La de este sábado en Carolina del Sur, donde si Joe Biden no le gana a Bernie Sanders, ya su campaña probablemente se viene abajo. Y viene la próxima semana el supermartes. 14 estados son los que votan ese mismo día, y de ahí ya vamos a ver muy bien perfilado quién probablemente de verdad termina siendo el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo han estado las campañas y cómo se preparan los candidatos para este supermartes? Bueno, en realidad Bernie Sanders incluso ha dejado entrever que él
no espera ganar en Carolina del Sur, ¿verdad? Por el contrario, más bien, la elección mañana sábado en Carolina del Sur es más vital para para Biden, porque Biden tiene su expectativa de que el voto negro, que es muy fuerte en Carolina del Sur, le vaya a dar su primer empujón y ya a mostrarse como un candidato con más empuje, ¿verdad? Que lo que no ha sucedido hasta ahora. El supermartes, ahí sí estamos ante una prueba vital para todos, porque eso son 14 estados, la cantidad de delegados es muy alta y creo que ahí vamos a ver ya cómo se va desgranando poco a poco la mazorca, ¿verdad? Entonces veremos, estoy casi seguro que veremos precandidatos retirarse de la lista y otros afianzarse. Y entonces después del martes veremos primero, si Sanders logró conservar, digamos, todo ese paso fuerte que ha mantenido, y dos, si Biden por fin se muestra. O, no lo sabemos, si aparece una tercera opción y de pronto no es ninguno de estos dos de los que estamos mencionando. Muchos recuerdan la guerra de Vietnam, pero en realidad el conflicto más largo en la historia de Estados Unidos ha sido el conflicto en Afganistán. Es un conflicto que inició en el marco de los atentados terroristas que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. A partir de ahí, el presidente Bush envió las tropas a Afganistán y no han logrado salir las tropas pese a promesas del presidente Obama en su momento y también el presidente Trump. Eran parte incluso de las promesas de campaña, porque la situación en Afganistán es muy complicada con los talibanes. Hay un gobierno que se formó con la ayuda, hay un sistema democrático que se formó con la ayuda de Estados Unidos, pero los talibanes siguen estando ahí presentes y tienen un poder muy grande, tienen un territorio controlado muy grande, y si no se los va a tomar en cuenta para un proceso democrático, realmente Afganistán eso no va a tener fin el conflicto, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Afganistán y cómo es que Estados Unidos está anunciando que negoció con los talibanes después de tantos años de encuentros de guerra prácticamente? Sí, efectivamente, digamos, el hecho de que se haya negociado un acuerdo de paz que está previsto para firmarse mañana sábado en Qatar, indica pues que Estados Unidos, pese a su poderío militar, no ha podido imponer la solución, ¿verdad? Y esto quiere decir también que los talibanes tienen una fuerza que no puede desconocerse, aunque tal vez disguste a muchos, pero no puede desconocerse. Y el problema, hay varias cosas. Este acuerdo todavía provoca más interrogantes que respuestas. En primer lugar, porque todavía no conocemos los términos claros del acuerdo, aunque se presume que hay dos, digamos, elementos básicos, que uno es la retirada progresiva de las tropas de Estados Unidos, aproximadamente 12,000 soldados, y el compromiso de los talibanes de no permitir reimplantarse en el territorio afgano a grupos terroristas como Al-Qaeda y como el Estado Islámico. Aquí una primera pregunta es, bueno, ¿pero tendrán los talibanes capacidad de garantizar ese compromiso? La segunda pregunta es, ¿tendrán la voluntad para cumplir ese compromiso? Y así podemos sumar una serie de preguntas, por ejemplo, ¿cuán viable es la estabilidad en Afganistán, ¿verdad? El presidente Ghani acaba de ser reelegido, por cierto, en unas elecciones que tuvieron lugar en septiembre, y prácticamente 5 meses, este 20 de febrero, se dieron a conocer los resultados. Resultados que el principal candidato opositor está impugnando. Y ahí entonces agrega un elemento difícil para garantizar una estabilidad. Por otra parte, los talibanes hasta ahora han negado toda legitimidad al gobierno de Ghani. Tanto así que el gobierno de Ghani no tuvo ninguna participación en esas negociaciones de paz. Entonces, como ves, Pablo y amigos de Nación.com, allí hay muchas preguntas que habrá que ver qué pasa después de esa firma mañana, ¿verdad? Tradicionalmente se dice que Estados Unidos no negocia con terroristas y hay personas que defienden
que este trato con los talibanes, en el fondo, es negociar con lo que Estados Unidos consideró en su momento movimientos terroristas. ¿Es esto una negociación con terroristas? Y si lo es, ¿igual Estados Unidos no tiene otra salida para el conflicto en Afganistán? Evidentemente es una negociación con un grupo terrorista que así se ha etiquetado y que además en su actuación, tanto cuando fue gobierno de 1996 hasta el 2001, cuando Estados Unidos derroca a los talibanes, digamos, su forma brutal de ejercer el gobierno no ejercía muchas dudas de que era terrorista, y sus acciones posteriores también. O sea, los talibanes han usado todo tipo de atentados, de formas de matar indiscriminadamente población civil o fuerzas extranjeras, particularmente estadounidenses. Entonces, evidentemente, aunque no se diga, es una negociación con un grupo terrorista. Sería lo mismo si usted tuviera que negociar con Al-Qaeda. Estamos ante un grupo terrorista. Ahora, ahí hay un problema entonces, que es la dificultad que presenta estas intervenciones militares cuando resulta muy fácil, y abundan los ejemplos en la historia, que resulta muy fácil entrar a un país, derrocar un gobierno, y lo que es muy difícil siempre es salir, ¿verdad? Eso lo hemos visto a lo largo. Y para usar de nuevo lo que hace unos minutos mencionaste, Pablo, el ejemplo de Vietnam, ¿verdad? En Vietnam Estados Unidos se fue involucrando y de pronto llegó una situación desesperada en que tuvo que negociar con Vietnam del Norte, con el compromiso adquirido por Vietnam del Norte en los acuerdos de París, de Estados Unidos se retiraba de Vietnam y se mantenía el gobierno pro-norteamericano en Saigón. Ya sabemos lo que pasó. Menos de 2 años después de esos acuerdos, en abril de 1975, el gobierno pro-norteamericano era depuesto por una invasión de Vietnam del Norte. Entonces, aquí en Afganistán podríamos estar en presencia de que ocurra lo mismo. ¿Quién va a garantizar que este gobierno de Ghani logre sobrevivir y que los talibanes no se decidan a deponerlo por la fuerza, obviamente? Entonces es una situación que tendremos que esperar varias semanas o más tiempo para ver si realmente se llega a un acuerdo que dé estabilidad a Afganistán, o simplemente otro capítulo de un país muy sometido a guerras, a destrucción y a una inestabilidad casi permanente. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos la próxima semana para analizar de nuevo qué ha sido noticia durante los últimos 7 días. Hasta entonces y feliz fin de semana. Hasta pronto.